Entonces, ese es el tope en el que se lleva con un lenguaje manual o de señas y un lenguaje oralizado. Si se le pretende dar un lenguaje oralizado a un niño, tiene que ser un niño que es detectado desde la edad más temprana posible, que es otro problema que se enfrenta con México, que los doctores muchas veces, el pediatra dice, ay, déjenlo, es flojito, al rato empieza a hablar. Empieza que se empiezan a percatar que hay un problema, que tienen que descartar que hay una sordera. Si esto se hace a temprana edad, lo ideal es que lo oralicen, para que el niño no llegue con frenos y que posteriormente pueda ser un niño que se integre lo más normal a la sociedad. Si el niño ya es grande, lo mejor es que se le enseñe el lenguaje de señas para que no quede incomunicado de la gente. En las personas adultas, normalmente cuando ellas pierden la audición, sí se les puede seguir oralizando porque ya adquirieron el lenguaje. O sea, una persona de 50 años que por un accidente pierde la audición o tiene algún accidente vascular y pierde la audición, esa persona ya hablaba. Entonces es más fácil con ella irles ayudando porque obviamente si lo deja de oír, se deja de retroalimentar. Entonces puede empezar a perder el lenguaje, pero se le puede seguir trabajando. Pero una persona que nunca ha hablado, pretender enseñarle a hablar, una persona sorda obviamente, enseñarle a hablar ya grande, no se puede. Eso ya se encamina totalmente a lo que es lenguaje manual. Okay. ¿Tú crees que en esta sociedad en la que estamos viviendo ahorita, que por ejemplo los niños están en la escuela y conviven con esto del bullying y todas esas cosas, que la sociedad como tal esté dispuesta a convivir con ellos? O sea, que en serio sí se involucren y que quieran, porque lamentablemente sí vivimos en una sociedad muy cerrada, la cual la gente pues no se abre mucho, dicen, ay, no sé, o hasta las propias papás, ¿no? Una falta de cultura que le dicen como, ay, a lo mejor no te juntes con él. No, y los niños son muy crueles. Sí, ¿no? Entonces, ¿tú, o sea, crees que en verdad sí se podría abrir ese canal? Sí. Yo creo que sí, pero desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, va mucho con la educación. Y es lo que nos topamos mucho en esta escuela cuando tratamos de meter a los niños, incluirlos en unas escuelas particulares. Nos topábamos con la barrera, aunque se escuche mal, del nivel socioeconómico. Tratábamos de manejar las escuelas de gobierno para que se les apoyara a los niños sordos, porque la mayor cantidad de niños sordos que hay son de bajos recursos. Y desgraciadamente el sector gobierno ponía barrera y no permitía que se les enseñara a los profesores, y fue cuando en base a todo esto empezaron a sacar los famosos grupos CENDIS o las escuelas múltiples, que pues es imposible también por un maestro que en el grupo CENDI meta a un niño con parálisis cerebral, ¿no? Con sordera, con déficit visual, y en un mismo grupo es muy complicado. Y se ha podido establecer esto, integrar a la educación, pero tú lo vas a encontrar en escuelas de alto nivel. En escuelas de bajos recursos, desgraciadamente, no se ha podido integrar. Es algo que más bien esto sí sería un punto importante, ¿no? Como que aparte de abarcar solamente un nivel socioeconómico alto, que nos enfoquemos más en los niños, pues que ahora sí que no tienen el dinero, la facilidad para poder... Y que hay muchas instituciones que les apoyan. Colgate y Bimbo son de las principales que apoyan a la sordera. De las principales. Y el gobierno siempre ha estado apoyándolos. El gobierno siempre ha apoyado, aunque no en las cantidades que podrían hacerlo, porque en muchos países el niño, en el momento en el que nace, se les hace una prueba de audición. Entonces, el momento en el que salen del hospital, ya saben qué tipo de sordera tienen, si la llegan a tener. En México, desgraciadamente, no lo cubre. O sea, si un papá no llega y dice, creo que mi hijo es sordo, quiero que le hagan estudios, el niño puede cumplir 4 años y seguir sin hablar porque no oye y ni se enteran. Entonces sí es importante que el gobierno empezara a tomar cartas en el asunto. Claro. No de a tomar, ay, sí, vamos a hacer apoyo del Teletón ya cuando el niño tiene 4 años y nunca hicieron algo por detectarlo desde que el niño nació. Entonces, ¿tú crees que más bien debería de haber ahora sí que como una ley que diga como cada nacimiento se tiene que... Sí, así como se hace el tamiz de cajón en México, debería de ser una prueba auditiva. Sí, es algo que aparte está incrementando, ¿no? Demasiado en la sociedad. Muy bien. Bueno, ya nos hablaste sobre los recursos económicos, que esto es un factor importante. ¿Qué
¿qué tan factible cree que sea implementar un código de interacción con el lenguaje? Muy difícil, porque simplemente en México, cada estado de la República tiene su propia lengua de señas. México tiene su propia lengua de señas, incluso en México, en la Ciudad de México, la comunidad oral tiene su lengua de señas. En la Condesa, la comunidad oral tiene su lengua de señas en el sector Pedregal, y me parece que la otra, si no me equivoco, está en el observatorio y también tiene su propia lengua de señas. Entonces es muy difícil que trates de globalizar una lengua de señas cuando en un mismo estado hay 4 distintos. Aparte de que, por ejemplo, en Estados Unidos los sonidos son muy distintos a los que hay en México, entonces tendrían que englobar demasiadas cosas. Es prácticamente imposible. Sí, es prácticamente imposible. Simplemente yo te podría decir que aquí en México, en el DF, las únicas 3 que son globales es el gracias, por favor y de nada. De ahí en fuera, todo es distinto, todo. A excepción del abecedario, ese es el de todo el mundo, ese es igual. Ok, sí, entonces realmente es algo muy difícil. Muy difícil. Entonces, más bien, como enfocándonos más en la ciudad, podríamos incrementar, no sé, algo, por ejemplo, como el cine, lo que nos mencionabas. Eso sería como lo ideal. El cine, el teatro, todos estos tipos de actividades recreativas que no están enfocadas en sordos, sí sería lo ideal para... Lo ideal. O sea, porque en sí un medio como sacar, no sé, un nuevo teléfono, cosas así, eso ya está muy, ahora sí que ya todos lo tienen, ¿no? Pero te apuesto que si le preguntas a una comunidad de niños sordos o de sordos cuántas veces han ido al teatro, te van a responder 2, 1, y eso porque han ido a monólogos, y en el monólogo te hablan casi de frente. De ahí en fuera es imposible, no pueden leer los labios. Y aunque estén oralizados, necesitan leer los labios. ¿Cuál crees que deberían ser las principales características para que un medio de comunicación funcione? Pues para empezar, que sean directos, que sean enfocados a toda la comunidad, porque hay veces, si ustedes van a los estados de la República, para empezar no son las mismas programaciones que hay aquí, que las que hay en Toluca, que las que hay en Puebla. Entonces sería importante que los englobaran un poquito más. Eso en primera. En segunda, que los medios de comunicación no sean lastimosos, porque muchas veces son el de ayudemos, pobrecitos, o sea, no, son como cualquiera de nosotros, simplemente nacieron sin el don de escuchar. Y muchos, si fueran atendidos a su debido momento, podrían escuchar casi a la par que nosotros. Okay. Esto obviamente, bueno, significa, les afecta mucho, ¿no? En su autoestima. Claro. Es algo muy importante. La mayoría de los niños sordos están asociados en comunidades de niños sordos porque tienen hermanitos sordos o tienen primos sordos, porque muchos de los sordos vienen de familia que el papá es sordo, y a pesar de que los papás saben que son sordos y que sus hijos van a ser sordos, tienen hijos sordos. Entonces no se sienten tan aislados. Los que sí se llegan a aislar mucho son los adolescentes que pierden la audición, porque de tener un nivel pierden totalmente su punto donde estaban de partida. Ellos sí se sueltan, y hay veces que esos son los casos más difíciles de guiar. Okay. ¿Y qué haces en este tipo de casos? ¿Cuáles serían los recomendables? Ellos van a la par con un apoyo psicológico, porque se sienten totalmente desfasados. Y actualmente hay mucho adolescente que se queda sordo. Entonces sí es muy, muy importante que sean guiados. Y en esto viene la parte que tú comentas, de la educación ante la gente, porque los amigos difícilmente todavía están con ellos cuando llegan a tener algún tipo de problema así. Okay. ¿Qué adaptaciones cree que deba sufrir la sociedad para aceptar a estas personas por completo? Bueno, es muy continua lo que ya habíamos hablado, sí. Pero sí es... Perdón. Educarlos desde un principio y enseñarles que no son extraterrestres, son como cualquiera de nosotros, y lo único que tienen que hacer es apoyarlos.